Bueno, hoy nos enfrentamos a lo que en el mundo de los mercados financieros solo puede describirse como una auténtica tormenta perfecta. Ujú, desde luego. Tenemos sobre la mesa una combinación que, la verdad, asusta y fascina a partes iguales. Una subida abrupta, casi violenta, del precio del petróleo, chocando de frente contra unos datos de empleo que han salido sorprendentemente débiles. Y eso es un cóctel muy peligroso. Totalmente. Y la misión de esta inmersión es precisamente entender qué hay detrás del caos que hemos visto en las pantallas esta semana, separar el ruido a corto plazo de los fundamentos reales y ver cómo afecta todo esto a la economía global. Es fundamental hacer esa separación. Exacto. Y para lograrlo, el análisis en profundidad que vamos a desgranar hoy pertenece a Sergio Nozal, de Shark Capital. Además, resulta muy interesante notar, para quienes buscan aplicar estos conocimientos, que es posible invertir directamente con él a través de la web sharkinversiones.com. Sí, es un mapa muy necesario ahora mismo. Porque entre los inversores ha vuelto a despertar un fantasma que parecía totalmente olvidado, una especie de monstruo debajo de la cama. Hablamos del concepto de la estanflación ligera. Estanflación ligera, o sea, un crecimiento económico más débil, pero combinado con una inflación persistente, ¿verdad? Exactamente. Una inflación que de forma muy terca se resiste a bajar. Es una mezcla verdaderamente tóxica para los mercados, porque deja poquísimo margen de maniobra, y es justo lo que los últimos datos sugieren que podría asomar en el horizonte. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso, empezando por ese tropiezo en el mercado laboral. Porque los datos fríos del informe de empleo de febrero en Estados Unidos han caído como un auténtico jarro de agua fría. Un jarro enorme, sí. Las previsiones apuntaban a una creación de unos 55.000 empleos, que ya era conservador, pero la realidad ha sido una pérdida de 92.000. Un contraste brutal frente a lo que se esperaba. Y la imagen es aún más compleja si alejamos un poco el foco y miramos hacia atrás. No se trata solo de un bache aislado en febrero. Las revisiones a la baja de los datos de diciembre y enero dejan la media de los últimos 3 meses en apenas 6.000 empleos creados. 6.000, o sea, la nada absoluta. Efectivamente, para una economía de ese tamaño es un frenazo en seco. Además, la tasa de desempleo ha subido levemente al 4,4%. Todo esto rompe temporalmente esa narrativa tan popular del aterrizaje suave que dominaba el mercado. De repente, la idea de una desaceleración sin dolor empieza a cuestionarse seriamente. Pero a ver, bueno, quiero hacer un poco de abogada del diablo aquí. Pasar de la expectativa de un aterrizaje suave a ver que la economía solo genera 6.000 empleos de media al mes es una caída vertiginosa. ¿De verdad el mercado no debería estar entrando en pánico absoluto con este frenazo? Parece el preludio de algo peor. Es una reacción muy natural pensarlo, pero es crucial aportar matices para no caer en el catastrofismo. Siempre hay que recordar que no conviene sobrereaccionar a un solo mes, por muy llamativo que sea el dato. Detrás de esta cifra negativa en Estados Unidos hay factores puntuales importantes. Cosas que distorsionan la realidad, entiendo. Exacto. Por ejemplo, hemos visto huelgas significativas en sectores clave y disrupciones provocadas por un clima extremo. No estamos hablando de un colapso estructural de las empresas. Claro, el clima y las huelgas han emborronado la foto real. Así es. Y fíjate, hay un factor demográfico fundamental que el ruido del mercado a menudo pasa por alto. Con una población cada vez más envejecida y una menor migración neta, el mercado laboral actual no necesita crear cientos de miles de empleos todos los meses para mantenerse sano. Ah, eso cambia la perspectiva. Totalmente. Hoy basta con crear entre 20.000 y 50.000 empleos al mes para absorber la nueva fuerza laboral y mantener la estabilidad. Además, las solicitudes iniciales de desempleo siguen bastante contenidas. No vemos despidos masivos generalizados, y eso es clave. Así que tenemos un mercado laboral que, aunque resiste, empieza a cojear. Y por si fuera poco, justo en el peor momento, el tablero geopolítico decide echar leña al fuego. Vaya si la echa. Las tensiones en Oriente Medio han escalado de una manera significativa, sobre todo con el conflicto en Irán y las crecientes amenazas sobre el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Hormuz. De hecho, a nivel estrictamente factual, el presidente Trump ha indicado que Estados Unidos no se sentará a negociar hasta recibir una rendición incondicional. Y esa incertidumbre geopolítica, esas declaraciones, tienen una traducción inmediata y muy violenta en los mercados energéticos. La reacción del petróleo ha sido brutal. Sí, el riesgo de interrupción del suministro ha provocado un salto repentino de más del 30% en el precio del petróleo. Hemos visto el crudo Brent rozando los $100 por barril y el estadounidense, el WTI, superando los $90.
Históricamente, estos shocks petroleros son precursores de recesiones, como vimos en los 70 o en los 90. Pero claro, supongo que el impacto no es lineal. Para la economía global no es lo mismo encajar un barril a $90 que uno a 150, ¿no? Precisamente, el precio importa y mucho. Basándonos en un modelo de probabilidad de recesión de los últimos 50 años, la situación actual tiene matices importantes. Con el barril a $90, el riesgo real de recesión a corto plazo es solo del 15%. Es manejable. Vale, un 15% todavía es un escenario contenido. Lo es. Ahora bien, si la escalada continuara y viéramos el barril en los $125, ese riesgo saltaría al 30%, porque asfixia los márgenes corporativos. Y este modelo histórico nos dice que haría falta un pico sostenido de $150 por barril para llegar a un 50% de probabilidad de recesión. Así que asusta, pero no estamos en niveles de colapso inminente. Entonces, poniendo todas estas piezas sobre la mesa, ¿qué significa todo esto para el gran dilema de la Reserva Federal? Porque están atrapados en el medio. Completamente atrapados. Por un lado, tienen un mercado laboral en Estados Unidos que pide recortar tipos de interés para estimular la economía. Pero por otro, la energía por las nubes les obliga a tirar del freno de mano para controlar la inflación. Lo fascinante aquí es cómo interactúan esos dos frentes. La energía supone alrededor del 6% de la cesta del IPC. Las expectativas apuntan a que el crudo podría retroceder a los $67 a finales de año. Sí, Pero el daño a corto plazo ya está hecho. exacto. El pico actual es tan fuerte que podría empujar la inflación general de nuevo por encima del 3%. Para un banco central que intenta volver al 2%, esto genera un nerviosismo enorme. Y ese nerviosismo se contagia rapidísimo. O sea que quien nos escucha y espere un alivio en los créditos va a tener que armarse de paciencia, Mucha paciencia. porque el mercado ahora asume que mantendrán una postura muy cauta. Quizás 1 o 2 recortes de tipos a lo sumo, pero retrasados hasta finales de 2026 o incluso bien entrado el 2027. Lo cual nos lleva inevitablemente a la reacción que vimos en las pantallas. Cuando combinas miedo a recesión, miedo a inflación y tipos altos por más tiempo, el capital busca refugio despavorido. Y el susto inicial dejó cicatrices claras esta semana. El índice BX saltó a 28, el S&P 500 cayó cerca de un 1,3% en el día más volátil, y los rendimientos del bono del Tesoro a 10 años subieron 20 puntos básicos de golpe, situándose en el 4,14%. Y para los inversores es vital entender el peso de esos 20 puntos básicos. El bono a 10 años es la brújula del dinero. Su rendimiento encarece automáticamente el coste de la vida, las hipotecas, los préstamos de las empresas. La onda expansiva golpeó tanto a acciones como a deuda. Pero vamos a poner perspectiva, que el contexto lo es todo. Y no todos son nubes grises. Hay señales positivas reales. Por ejemplo, en Estados Unidos hemos visto datos de productividad creciendo a un fuerte 2,8%. Si conectamos esto con el panorama general, gran parte de este salto en la productividad está impulsado por la adopción de inteligencia artificial. Las empresas hacen más con menos y la rentabilidad corporativa sigue ampliándose. Eso es un buen colchón. Efectivamente. Y si miramos la bolsa con distancia, el S&P 500 sigue un 17% por encima del año pasado y a solo un 3% de sus máximos históricos. Históricamente, los shocks geopolíticos puros tienden a ser de corta duración. Lo que nos lleva a las conclusiones prácticas. La lección principal ante este ruido a corto plazo es mantenerse invertido, evitar decisiones impulsivas y tener una cartera bien diversificada, aprovechando la volatilidad para rebalancear a valoraciones más baratas. Y antes de cerrar este espacio, es fundamental agradecer que estos valiosos datos han sido extraídos del excelente análisis de Sergio Nofal. Una lectura fundamental para mantener la cabeza fría, desde luego. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, me gustaría plantear una reflexión. Esto plantea una pregunta importante. Adelante. Si los modelos históricos se basan en las crisis petroleras de los años 70 y 90, pero la economía de Estados Unidos actual es muchísimo menos dependiente del petróleo, consume menos energía por dólar producido y está impulsada por servicios y por la IA, bueno, podría ser que estemos utilizando herramientas del siglo XX para predecir recesiones en un mercado del siglo XXI que ya ha mutado genéticamente para resistir estos shocks. Es una idea profunda. Ahí dejamos esa reflexión flotando en el aire para quien nos escucha, sobre si estamos midiendo el riesgo del futuro con reglas del pasado.